Bueno, la razón es que comenzó a haber un roce, sobre todo en la parte delantera, y ya se veía en la inspección que el diámetro de estas pastillas había disminuido. En este video les voy a mostrar cómo fue la terminación de estas pastillas. El juego de 3 pares cuesta alrededor de $100. Estas pastillas duraron 10.000 kilómetros. En este video lo que sí les voy a mostrar es un par de tips adicionales a lo que ya hicimos en el video de cómo hacer el cambio de pastillas de frenos guiados por el manual de servicio. Creo que son un par de tips fundamentales. No se pierda el video, espérese hasta el final, es un video muy corto. Sobre todo son 2 tips muy útiles para disminuir los chirridos o los sonidos molestos que vienen de los frenos en algunos momentos. De todas maneras los invito a darle like, suscribirse y dejar los comentarios abajo. Muchas gracias. Feliz día. La primera recomendación es que antes de proceder a empujar los pistones haciendo palanca sobre las pastillas de frenos, haga una muy buena limpieza de los pistones, porque este es el único momento en el cual los pistones están expuestos para poderlos limpiar. En esta imagen podemos observar los pistones, que son 2 por cada lado de las pastillas de frenos. Se observan las pastillas de frenos que ya tienen el material de fricción completamente desgastado, y en este caso el desgaste ha sido muy irregular. Hay unas zonas que se ven con puntos, y yo creo que de ahí provenía el chirrido que comenzamos a tener en esta moto. En esta imagen podemos ver una pastilla de frenos nueva en la parte inferior versus la que retiramos, que está completamente gastada. La segunda recomendación tiene que ver con el uso de lubricante. Hay de varios tipos según la temperatura que tenga que resistir, y se coloca solamente en la parte de la pastilla de frenos que va en contacto con los pistones. También es muy recomendable el uso de guantes para no contaminar la superficie de frenado de las pastillas de frenos, y también para no estar en contacto de estos materiales de las pastillas con las manos, con la piel. Uno de los pasos en el cambio de pastillas de frenos es el de empujar los pistones para que ingresen a su sitio, haciéndole palanca a las pastillas de frenos que se van a cambiar. Para lograr esto es necesario abrir el reservorio de líquido de frenos de tal manera que permita la devolución de líquido de frenos al mismo. Por lo tanto, es muy importante nivelar muy bien la moto, nivelar el reservorio para que el líquido de freno no se vaya a derramar al retornar los pistones a su sitio. Test de contaminación del líquido, marca 3%, este líquido ya está para cambio. Es esencial utilizar llaves de torque para el pad pin del caliper, para las tuercas que ajustan el caliper a la moto y para la tapa del reservorio. Bueno amigos, espero que les sea de mucha utilidad este video. La duración de estas pastillas de frenos es de aproximadamente 10.000 kilómetros. El costo del cambio de pastillas delantero y trasero es de aproximadamente $140. Si usted tiene todas las herramientas, tiene el manual de servicios, es un cambio que no es tan complicado, y espero que se animen a hacerlo. Felices días y un abrazo, y me despido. Bye bye. Chao, chao.